Bien, llegado a este punto es hora de hacer una pausa. Es momento de reflexionar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Hasta dónde quieres llegar con el instrumento? ¿En cuánto tiempo quieres tocar? Te he puesto a tu disposición 8 videos anteriores a este con los cuales tienes casi todas las herramientas para poder empezar a tocar. Sin embargo, te apuesto que si los ves uno por uno no vas a quedar satisfecho y vas a querer seguir buscando contenido. Déjame sacarte de tu error. Estás mal. Con el material que tienes anterior a este video, tienes gran parte para poder empezar a tocar la guitarra. Simplemente que no te has enfocado y no te has disciplinado a practicar los ejercicios que hemos puesto, los 3 sencillos ejercicios de digitación, aprenderte do, re, mi, fa, sol, la, si, do en acordes y practicar los primeros círculos. Ponte a pensar, mucha gente paga para aprender a tocar guitarra, pero en realidad, ¿qué es lo que está pagando? ¿El conocimiento o el tiempo? Cuando vas con un maestro de clases particulares o grupales, dependiendo cuál sea el caso, ¿cuánto tiempo te dedica realmente a ti? ¿Cuántas veces a la semana? 1, 2 veces a la semana, de 2 a 4 horas. El maestro de tus clases particulares te va a enseñar exactamente lo mismo a estas alturas, si no es que menos. ¿A qué me refiero? Obviamente, si estás en un conservatorio llevan un temario más profundo, pero desde que inicias clases particulares, empiezas con teoría y solfeo. Yo no digo que sea menos importante, pero dependiendo del enfoque que tú le quieras dar al instrumento, ese tipo de conocimiento lo puedes ir adquiriendo en el camino. En tu primer mes, en el segundo o incluso en el tercer mes, vas a ver teoría, solfeo, cuáles son las notas, algunos ejercicios de digitación no iguales a los míos, pero similares. El enfoque principal es aflojar la mano, los primeros acordes, y si haces cuentas, ahí se te fueron 1, 2, 3, hasta 4 meses si el alumno no ha puesto de su empeño. No busques, simplemente sigue el temario que llevamos y verás que es simple. Hay un punto de conocimiento, es decir, nadie va a descubrir el hilo negro y cuando llegas a él, lo único que te queda es desarrollar tu habilidad por ser mejor guitarrista. Porque ya conoces todo, lo único que quieres ahora es que tus notas suenen limpias, incrementar la velocidad, improvisar, crear música, ya convertirte en un músico, dejar de ser un intérprete y mejorar. ¿A qué me refiero? Es dependiendo del momento en que te encuentres del nivel de la guitarra, seas principiante, intermedio o avanzado, hay ejercicios que son enfocados simplemente para mejorar la técnica. Y dependiendo de lo que tú estés buscando, podrás encontrar mucho contenido, todos te van a decir lo mismo. Y lo único que va a cambiar es si la persona que está tratando de transmitir su conocimiento tiene la vocación para hacerte entender de tal manera de que tú captes lo que quieres. Por eso no debes de estar buscando contenido tras contenido porque te vas a hacer bolas tú solo. El instrumento se toca con muy poco conocimiento, pero ojo, con mucha práctica y disciplina. Mucha gente abandona la guitarra porque se frustra a la hora de intentar soltar las manos y tocar. Eso es lo que realmente es difícil si no le dedicas el tiempo suficiente. El conocimiento teórico se absorbe de manera rápida. Todos los que no hemos tenido un maestro y somos autodidactas, en su gran mayoría nos hemos perdido en el camino. Y es feo porque hay momentos en que la guitarra se queda tirada por 1, 2 o 3 meses hasta que vuelvan a hacer ese sentimiento que te vuelve a hacer tocar. Y luego vuelves a tocar y te vuelves a perder, te sientes frustrado porque no avanzas y no sabes cómo estudiar hasta que vas adquiriendo el conocimiento y dices, bueno, es por aquí, por acá y esto tuvo que haber sido así y así. Siempre vas a necesitar a alguien que te guíe, pero la disciplina y el estudio para poder tocar solo está en ti.
Ahora y sin más, ten presente que este curso lo he hecho de tal manera que vayamos paso a paso. En el video anterior vimos 3 círculos, do, re y sol, que son círculos sencillos, pero empiezan a salir notas en acordes que son con cejilla. Esas te van a costar trabajo. En el próximo video vamos a ver los 4 círculos restantes, que son un poquito más complicados porque en su mayoría llevan acordes con cejillas. Te invito a que busques en cualquier navegador, el que sea tu favorito, busques acordes, diagrama de acordes básicos de guitarra, y lo tengas a la mano. Si es posible y quieres y tienes un cuaderno, dibújalos para que se te vayan quedando. Las notas que te voy a dar a continuación son todas las que te debes de aprender. Fuera de ellas ya estamos exagerando y estamos hablando de gente que se dedica a componer. Pero estas notas son las que se utilizan por lo general y debes de tener a la mano en una hoja para que las puedas consultar, para cuando vayas leyendo una canción y no te acuerdes qué nota es, puedas ver la figura en tu hoja o en tu cuaderno dibujado. Recordarás que dijimos que solo hay 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Y de esas 7 notas solo vamos a utilizar 4 variantes casi siempre. Estas son las notas que te invito a que te aprendas. Do mayor, do menor, do séptima y do quinta. Re mayor, re menor, re séptima y re quinta. Mi mayor, mi menor, mi séptima y mi quinta. Fa mayor, fa menor, fa séptima, fa quinta. Sol mayor, sol menor, sol séptima, sol quinta. La mayor, la menor, la séptima, la quinta. Si mayor, si menor, si séptima y si quinta. Como podrás ver, es muy sencillo. Esas 7 notas que ya conocemos: mayor, menor, séptima y quinta. Y eso es todo. Sin más por el momento, ya sabes, estamos a la orden. Hay que ponerse a estudiar. ¡Hasta luego!